Doctor, ¿bailaría con nosotras en nuestro cumpleaños? ¡Claro, niñas! ¡Claro, niñas! Las gemelas humildes pidieron al médico bailar en la fiesta escolar como si fuera su papá. Una historia de amor paternal inesperado que cambió para siempre 3 corazones. No tienen papá porque son unas bastardas. Mi mamá dice que las niñas sin papá son maldiciones. El grito cruel de Patricio Mendoza, un niño de 8 años, hijo de una familia adinerada, resonó por todo el patio de la escuela primaria Benito Juárez en el corazón de Guadalajara, México. Sus palabras venenosas estaban dirigidas hacia las gemelas Esperanza y Caridad Morales, 2 niñas de 7 años que acababan de llegar a su nuevo colegio después de que su madre, Luz María, consiguiera trabajo como empleada de limpieza en el turno nocturno. Era un viernes por la tarde y la maestra había anunciado que el próximo mes se realizaría el tradicional Festival del Día del Padre, donde cada niño bailaría una canción especial acompañado de su papá. La noticia había llenado de emoción a la mayoría de los estudiantes, pero había sumido en tristeza profunda a las pequeñas gemelas Morales. Esperanza y Caridad eran prácticamente idénticas, con cabello castaño largo recogido en colitas, ojos color miel que reflejaban una madurez prematura, y vestían uniformes escolares que, aunque limpios y planchados con esmero por su madre, mostraban signos evidentes de haber sido usados por otros niños antes que ellas. Las niñas habían heredado la fortaleza silenciosa de su madre, pero también la vulnerabilidad de quienes han aprendido demasiado pronto que la vida puede ser injusta. Luz María Morales, de 32 años, era una mujer menuda pero de espíritu indomable. Había criado sola a sus gemelas desde que su esposo, Roberto Morales, murió en un accidente de construcción cuando las niñas tenían apenas 3 años. Roberto había sido un hombre bueno y trabajador, pero no había dejado seguro de vida ni ahorros. Desde entonces, Luz María había trabajado en 3 empleos diferentes para mantener a flote a su pequeña familia. Limpiaba oficinas de noche, lavaba ropa por las mañanas y cuidaba niños por las tardes. Las gemelas habían aprendido a ser independientes desde muy pequeñas. Esperanza, mayor por apenas 15 minutos, había desarrollado un instinto protector hacia su hermana Caridad, quien era más tímida y soñadora. Ambas sabían cocinar huevos revueltos, preparar té y hacer sus tareas sin supervisión de adultos. Habían aprendido a no pedir cosas que sabían que su madre no podía darles, y habían desarrollado una complicidad especial que las consolaba en los momentos difíciles. El comentario cruel de Patricio había sido la gota que derramó el vaso. Durante toda la semana, desde el anuncio del festival, las gemelas habían escuchado a sus compañeros hablar emocionados sobre los bailes que ensayarían con sus papás. Ellas habían guardado silencio, fingiendo que no les importaba, pero por las noches, cuando creían que su madre no las escuchaba, se consolaban mutuamente llorando bajito en su cama compartida. «No les hagas caso, Caridad», murmuró Esperanza, abrazando protectoramente a su hermana gemela, quien había comenzado a llorar silenciosamente después del insulto de Patricio. «Mamá dice que nuestro papá nos cuida desde el cielo, pero Caridad, con la honestidad brutal de los niños pequeños, sollozó. Pero yo quiero un papá que pueda bailar conmigo aquí en la tierra, no solo en el cielo». Otros niños en el patio habían escuchado el intercambio, y algunos miraban con lástima a las gemelas, mientras otros simplemente se alejaban, incómodos con la tristeza que emanaba de las pequeñas huérfanas. La maestra Esperanza Gutiérrez, una mujer de 48 años con 25 años de experiencia educativa, había observado la escena desde la ventana de su salón de clases. Como muchas maestras veteranas, había desarrollado un instinto especial para detectar a los niños que sufrían en silencio.
Había notado cómo las gemelas Morales siempre llegaban impecablemente limpias, pero con uniformes remendados, cómo traían almuerzos simples pero nutritivos, preparados con amor, y cómo nunca pedían materiales extras para las actividades escolares. Pero lo que más le dolía a la maestra Esperanza era ver cómo las niñas fingían que no les importaba no tener padre, cuando era obvio que la ausencia las lastimaba profundamente. Había visto esta misma tristeza en docenas de estudiantes a lo largo de su carrera, y sabía que el Festival del Día del Padre podía ser especialmente doloroso para los niños en situaciones familiares difíciles. Esa tarde, después de que sonó la campana de salida, la maestra Esperanza se acercó a las gemelas, quienes estaban recogiendo lentamente sus mochilas, claramente sin prisa por llegar a casa y tener que contarle a su madre lo del festival. Esperanza, Caridad, les dijo suavemente, ¿pueden quedarse un momentito? Me gustaría platicar con ustedes. Las niñas intercambiaron miradas nerviosas. En su corta experiencia, cuando los adultos querían platicar con ellas, generalmente significaba que habían hecho algo malo o que habían surgido problemas relacionados con el dinero. No hicimos nada malo, maestra, murmuró Esperanza defensivamente. Lo sé, mi amor, no están en problemas. Solo quería preguntarles sobre el festival del mes que viene. Los ojos de ambas niñas se llenaron inmediatamente de lágrimas, confirmando las sospechas de la maestra. Ya sabemos que no podemos participar, dijo Caridad con voz quebrada. No tenemos papá para bailar. La maestra Esperanza sintió que se le partía el corazón. Se agachó hasta quedar a la altura de las niñas y las tomó suavemente de las manos. Escúchenme bien, les dijo con ternura. Vamos a encontrar una solución. Hay muchas familias diferentes y todas son válidas. No se preocupen por el festival. Yo me voy a encargar de que ustedes puedan participar. ¿Pero cómo?, preguntó Esperanza con curiosidad. Déjenme pensarlo, pero les prometo que van a poder bailar en el festival. Las gemelas se abrazaron a la maestra con desesperación, aferrándose a la esperanza que les había ofrecido. Esa noche, mientras las niñas dormían en su pequeña habitación de la modesta casa que rentaban en la colonia Santa María, Luz María se quedó despierta en la cocina, planchando uniforme tras uniforme para ganar unos pesos extra. Había notado la tristeza de sus hijas durante toda la semana, pero no sabía exactamente qué las preocupaba. Cuando finalmente las gemelas le contaron sobre el festival y la promesa de la maestra, Luz María sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Estaba agradecida de que hubiera adultos que se preocuparan por sus hijas, pero también temía crear falsas esperanzas en las niñas. Mis amores, les dijo mientras las arropaba, no quiero que se hagan ilusiones muy grandes. A veces los adultos prometemos cosas que luego no podemos cumplir. Pero mamá, protestó Caridad, la maestra Esperanza es muy buena. Ella nos va a ayudar. Yo también lo espero, hijita. Pero si no se puede, recuerden que ustedes tienen algo muy especial que muchos niños no tienen. ¿Qué tenemos?, preguntaron las gemelas al unísono. Se tienen la una a la otra, y me tienen a mí, y llevamos en el corazón el amor de su papá, que siempre va a estar con nosotras. Pero a pesar de las palabras consoladoras de su madre, las gemelas se quedaron dormidas abrazadas, soñando con la posibilidad de tener a alguien especial que las acompañara a bailar en el festival como todas las demás niñas de su clase. Lo que ninguna de ellas sabía era que a 3 kilómetros de distancia, en el Hospital General de Guadalajara, un médico de 58 años, llamado Dr. Alejandro Herrera, estaba viviendo su propia crisis de soledad y propósito. El doctor Alejandro Herrera caminaba por los pasillos del Hospital General a las 11 de la noche, completando su ronda final del día. A sus 58 años, era uno de los pediatras más respetados de Guadalajara, con más de 30 años de experiencia salvando vidas de niños.
Su cabello completamente gris y sus ojos azules cansados reflejaban décadas de dedicación total a su profesión. Alejandro era un hombre alto y delgado, que siempre llevaba su bata blanca impecable con el estetoscopio alrededor del cuello como una segunda piel. Había dedicado su vida entera a cuidar a los hijos de otros, pero nunca había tenido hijos propios. Se había casado una vez, hace 25 años, con Carmen Solís, una enfermera del mismo hospital. Habían intentado tener hijos durante 10 años, pero después de múltiples pérdidas y tratamientos fallidos, Carmen había tomado la difícil decisión de pedirle el divorcio. «No puedo seguir viviendo en un hospital», le había dicho Carmen con lágrimas en los ojos durante su última conversación como esposos. «Y tú no puedes vivir en ningún otro lugar. Ambos merecemos ser felices, pero no juntos». Esa había sido la conversación más dolorosa de la vida de Alejandro. Había entendido los sentimientos de Carmen, pero no había sabido cómo cambiar. La medicina no era solo su profesión, era su identidad completa. Salvar vidas de niños le daba un propósito que no había encontrado en ningún otro lugar. Después del divorcio, Alejandro se había sumergido aún más profundamente en su trabajo. Trabajaba turnos dobles, se ofrecía como voluntario para las cirugías más complicadas y se había convertido en el médico al que otros doctores llamaban cuando los casos parecían imposibles. Era brillante, dedicado y absolutamente solitario. Vivía solo en un apartamento modesto cerca del hospital, ordenado y funcional, pero desprovisto de la calidez que solo una familia puede brindar. Su refrigerador estaba lleno de comida para llevar a medio comer. Su sala tenía una televisión que raramente encendía, y su cama era apenas un lugar donde colapsaba por algunas horas antes de regresar al hospital. Los fines de semana eran especialmente difíciles para Alejandro. Mientras sus colegas se iban a casa con sus familias, él se quedaba en el hospital, inventando razones para revisar pacientes que no necesitaban atención inmediata, reorganizando expedientes que ya estaban perfectamente organizados, o simplemente caminando por los pasillos vacíos. Esa noche en particular, mientras completaba su ronda, Alejandro se detuvo frente a la habitación 312, donde una niña de 6 años llamada Isabela luchaba contra una neumonía severa. La pequeña había estado hospitalizada durante una semana, y aunque su condición había mejorado considerablemente, sus padres no habían podido visitarla debido a problemas de trabajo y transporte. Alejandro entró silenciosamente en la habitación y encontró a Isabela despierta, mirando hacia la ventana donde se podían ver las luces de la ciudad. «Hola, doctorcito», le dijo la niña con una sonrisa débil. «¿Ya se va a su casa?» «Sí, Isabela. ¿Cómo te sientes?» «Mejor, pero extraño a mi papá. Mañana es sábado y siempre jugamos fútbol en el parque». Alejandro sintió una punzada familiar en el pecho. Durante años había sido testigo de la importancia de las figuras paternas en la vida de sus pequeños pacientes. Había visto cómo los niños se recuperaban más rápido cuando tenían el apoyo emocional de padres presentes y amorosos. Había visto también el dolor en los ojos de los niños que, por diversas razones, no tenían esa figura paterna en sus vidas. «Tu papá también te extraña», le dijo Alejandro, sentándose en la silla junto a la cama. «Y estoy seguro de que el próximo sábado van a jugar fútbol doble para compensar el tiempo perdido». Isabela sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos estaba dormida, respirando de manera regular y saludable. Alejandro se quedó sentado por algunos minutos más, observando el rostro tranquilo de la niña. Se preguntó, como lo había hecho miles de veces antes, ¿qué se sentiría ser la persona más importante en la vida de un niño? No como médico, sino como padre. Cuando finalmente se levantó para irse a casa, se tropezó con la enfermera Patricia Ramos,
una mujer de 45 años que había trabajado en pediatría durante los últimos 20 años. Patricia conocía a Alejandro desde que ambos eran jóvenes profesionales y había sido testigo de su transformación de un médico optimista y sociable a un experto brillante pero profundamente solitario. «Doctor Herrera», le dijo Patricia con preocupación, «¿otra vez se va a casa después de medianoche?» «La niña Isabella no podía dormir», respondió Alejandro defensivamente. «Doctor, con todo respeto, Isabella está perfectamente estable. Usted se quedó porque no quiere irse a casa». Alejandro se quedó callado, sabiendo que Patricia tenía razón. «¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que no tuviera que ver con el hospital?», continuó Patricia. «No lo sé», admitió Alejandro. «No lo recuerdo». «Doctor, usted ha salvado las vidas de cientos de niños, ha dado esperanza a miles de familias. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien le dio esperanza a usted?». La pregunta de Patricia resonó en la mente de Alejandro mientras caminaba por el estacionamiento del hospital hacia su automóvil. Era una pregunta que no sabía cómo responder, porque hacía tanto tiempo que había renunciado a la esperanza de tener una vida personal significativa. Esa noche, en su apartamento vacío, Alejandro se quedó despierto mirando al techo, pensando en la conversación con Patricia. En los 58 años, se preguntaba si ya era demasiado tarde para encontrar algo más en la vida además del trabajo. Lo que no sabía era que al día siguiente, un sábado que había planeado pasar solo en el hospital, como todos los demás fines de semana, su vida iba a cambiar para siempre, gracias a una visita inesperada de dos pequeñas gemelas que necesitaban algo que él tenía en abundancia, pero que nunca había sabido cómo compartir. El sábado por la mañana, Alejandro llegó al hospital a las 7 en punto, como era su costumbre los fines de semana. Había dormido mal, pensando en las palabras de la enfermera Patricia, y había decidido que mantenerse ocupado era la mejor manera de no seguir reflexionando sobre su soledad. Mientras revisaba los expedientes en su oficina, escuchó voces suaves en el pasillo. Una de las voces era claramente de un adulto, pero las otras dos eran definitivamente de niños pequeños. Alejandro miró por la ventana de su oficina y vio a la maestra Esperanza Gutiérrez caminando por el corredor acompañada de dos niñas idénticas. La maestra Esperanza había decidido llevar a las gemelas al hospital después de pasar toda la noche pensando en cómo cumplir su promesa. Había llegado a la conclusión de que tal vez, entre todo el personal médico del hospital, podría encontrar a alguien dispuesto a ayudar a las niñas para el festival del Día del Padre. «Niñas», les dijo la maestra mientras caminaban por el pasillo, «quiero que conozcan a algunos de los médicos y enfermeras de este hospital. Son personas muy buenas que ayudan a los niños todos los días». Esperanza y Caridad caminaban tímidamente, tomadas de la mano, observando con curiosidad el ambiente hospitalario. Nunca habían estado en un hospital como visitantes y todo les parecía nuevo y un poco intimidante. «Maestra», murmuró Esperanza, «¿cree que algún doctor querría ser nuestro papá solo por un día?» «No lo sé, mi amor, pero vamos a preguntarle a algunos. Lo peor que puede pasar es que digan que no». Alejandro, intrigado por la presencia de niños en el hospital un sábado por la mañana, cuando no había consultas programadas, salió de su oficina para investigar. «Buenos días», les dijo con su voz suave y profesional. «¿Puedo ayudarles en algo?» La maestra Esperanza se volteó y vio a un hombre alto, distinguido, con bata blanca y una expresión amable pero cansada. «Buenos días, doctor», respondió la maestra. «Soy Esperanza Gutiérrez, maestra de la escuela primaria Benito Juárez. Estas son mis estudiantes, Esperanza y Caridad Morales». Las gemelas miraron hacia arriba y vieron al doctor Alejandro. Había algo en sus ojos azules que les transmitía calma, como si fuera una persona en quien se podía confiar.
Mucho gusto, niñas, les dijo Alejandro, agachándose para estar a su altura. ¿Qué las trae al hospital en un día tan bonito como hoy? Las gemelas intercambiaron miradas, no sabiendo si debían hablar o dejar que la maestra explicara. Doctor, comenzó la maestra Esperanza, vengo a pedirle un favor muy especial, aunque reconozco que puede sonar extraño. Alejandro se incorporó intrigado. Dígame, en la escuela tendremos un festival del Día del Padre el próximo mes. Todas las niñas van a bailar con sus papás, pero Esperanza y Caridad no tienen papá. Su padre murió cuando eran muy pequeñas. Alejandro miró a las gemelas y notó cómo bajaron la vista cuando la maestra mencionó a su padre fallecido. Les prometí que encontraría una solución para que pudieran participar en el festival, continuó la maestra. Y pensé que tal vez, entre todo el personal del hospital, alguien podría acompañarlas a bailar como si fuera su papá, solo por esa noche. La petición tomó a Alejandro completamente por sorpresa. En 30 años de carrera médica, había recibido muchas solicitudes inusuales, pero nunca le habían pedido que hiciera de padre sustituto para un evento escolar. Se quedó callado por un momento, procesando la situación. Miró a las gemelas, que lo observaban con una mezcla de esperanza y temor a la negativa. ¿Y ustedes qué opinan?, les preguntó directamente a las niñas. ¿Les gustaría que yo las acompañara al festival? Esperanza, la más extrovertida de las dos, fue la primera en responder. ¿Usted sí querría ser nuestro papá por una noche?, preguntó con los ojos brillantes. Esperanza no sabe bailar, intervino Caridad con honestidad brutal. Y yo tampoco, y no tenemos vestidos bonitos. Alejandro sintió una emoción extraña en el pecho. La vulnerabilidad y honestidad de las niñas lo tocaron de una manera que no había experimentado antes. Bueno, les dijo con una sonrisa, resulta que yo tampoco sé bailar muy bien, pero podríamos aprender juntos, ¿no? Las gemelas se miraron con emoción creciente. ¿En serio nos ayudaría?, preguntó Esperanza. Me encantaría ayudarlas, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. La maestra Esperanza se secó discretamente una lágrima. No había esperado encontrar a alguien dispuesto a ayudar tan rápidamente, y mucho menos a alguien que parecía genuinamente emocionado con la idea. Doctor, le dijo con gratitud, no sabe lo que esto significa para las niñas, y para mí, añadió Alejandro sin pensarlo, antes de darse cuenta de lo que había dicho. ¿Para usted?, preguntó Caridad con curiosidad. Alejandro se agachó nuevamente para estar a la altura de las niñas. Saben, yo trabajo aquí en el hospital todos los días cuidando niños, pero nunca he tenido hijas propias, así que ustedes me estarían ayudando a mí también, dejándome ser su papá por una noche. Los ojos de ambas niñas se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿De verdad?, murmuró Caridad. ¿De verdad? ¿Podemos abrazarlo?, preguntó Esperanza. Alejandro asintió, y las gemelas se abalanzaron sobre él en un abrazo que le llegó directamente al corazón. En ese momento, sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser necesitado, no como médico, sino como persona. ¿Cuándo es el festival?, preguntó cuando se separaron del abrazo. En 3 semanas, respondió la maestra. Perfecto. Eso nos da tiempo para prepararnos bien. ¿Qué tipo de baile tienen que hacer? Es un vals, explicó la maestra. Nada muy complicado, pero sí necesitan practicar. ¿Y nosotras podemos venir a practicar con usted?, preguntó Caridad con emoción. Alejandro reflexionó por un momento. Su apartamento no era lugar para recibir niñas, y el hospital no era apropiado para lecciones de baile. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Voy a hablar con mi amiga Patricia, la enfermera. Ella tiene una casa grande con un patio. Podríamos practicar ahí los fines de semana. ¿Y usted va a aprender a bailar vals también?, preguntó Esperanza. Voy a aprender junto con ustedes.
será una aventura para los tres. La maestra Esperanza observaba la interacción con asombro. Había esperado encontrar a alguien dispuesto a hacer un favor, pero había encontrado a alguien que parecía genuinamente emocionado con la oportunidad. «Doctor», le dijo, «¿está seguro de que puede comprometerse con esto? No quiero que las niñas se hagan ilusiones y luego...» «Maestra», la interrumpió Alejandro con firmeza, «le aseguro que voy a estar ahí. Esperanza y Caridad van a tener el mejor compañero de baile en ese festival». Las gemelas se abrazaron entre ellas, saltando de alegría. «¡Vamos a bailar en el festival!», gritó Esperanza. «Y vamos a tener un papá que nos enseñe», añadió Caridad. Alejandro sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar además del trabajo. «¿Podemos empezar a practicar hoy?», preguntó Esperanza con impaciencia. Alejandro rió, una risa genuina que sorprendió incluso a la maestra. «Hoy vamos a conocernos mejor. El próximo sábado empezamos con las lecciones de baile. ¿Les parece?» «Sí», gritaron las gemelas al unísono. Durante la semana siguiente, Alejandro se encontró pensando constantemente en las gemelas. Por primera vez en años, los días entre semana no eran solo una preparación para pasar otro fin de semana solitario en el hospital. Ahora tenía planes reales, planes que incluían a dos pequeñas que habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. El jueves por la tarde, después de terminar sus consultas, Alejandro se dirigió a la casa de su amiga Patricia para pedirle el favor del espacio para las lecciones de baile. Patricia vivía en una casa colonial en la Colonia del Carmen, con un patio interior perfecto para bailar y jardines bien cuidados que creaban un ambiente acogedor. Cuando Alejandro le explicó la situación, Patricia se emocionó tanto como él. «Alejandro», le dijo con una sonrisa, «en 20 años de conocerte, nunca te había visto tan emocionado por algo que no fuera el trabajo». «Es extraño», admitió Alejandro, «pero cuando esas niñas me abrazaron, sentí algo que no había sentido nunca». «¿Qué sentiste?» «Sentí que era importante para alguien no por lo que sabía o por lo que podía curar, sino simplemente por quién era». Patricia asintió comprensivamente. «Por supuesto que pueden usar mi patio para practicar, pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero conocer a esas niñas y quiero ayudar». «¿Ayudar cómo?» «Alejandro, las niñas van a necesitar vestidos para el festival. ¿Has pensado en eso?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. En su emoción por ayudar con el baile, no había considerado los aspectos prácticos como la ropa. «No había pensado en eso», admitió. «Deja que me encargue de los vestidos. Conozco a una costurera excelente que puede hacer algo hermoso y apropiado». «Patricia, no puedo pedirte que gastes». «No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Esas niñas van a ser las más bonitas del festival». Alejandro sintió una gratitud profunda hacia su amiga. «Gracias, Patricia. No sé cómo agradecerte. Siendo feliz, Alejandro, es todo lo que quiero para ti». Mientras tanto, en la casa de las gemelas, Luz María notaba un cambio dramático en el comportamiento de sus hijas. Durante toda la semana, habían estado extraordinariamente alegres, hablando constantemente sobre el doctor Alejandro y el Festival del Día del Padre. El viernes por la noche, mientras cenaban arroz con frijoles en su pequeña mesa de cocina, Luz María decidió tener una conversación seria con las gemelas. «Mis amores», les dijo, «quiero que me platiquen exactamente qué pasó en el hospital con el doctor». Las gemelas se miraron entre ellas antes de que Esperanza tomara la palabra. «Mamá, la maestra Esperanza nos llevó al hospital para preguntarle a los doctores si alguno quería ser nuestro papá para el festival. Y el doctor Alejandro dijo que sí», añadió Caridad con emoción. «Y que él también necesitaba que fuéramos sus hijas por una noche, porque nunca ha tenido hijas». Luz María sintió una mezcla de gratitud y preocupación.
Estaba profundamente agradecida de que alguien hubiera sido tan generoso con sus hijas, pero también temía que las niñas se encariñaran demasiado con una situación temporal. ¿Y él va a enseñarles a bailar? Sí, mamá. El sábado vamos a empezar a practicar en la casa de su amiga Patricia y va a aprender con nosotras, porque él tampoco sabe bailar vals, añadió Esperanza. Luz María reflexionó sobre la situación. Había criado a sus hijas para ser cautelosas con los extraños, pero también les había enseñado a reconocer la bondad genuina cuando la vieran. ¿Cómo se sintieron con el doctor?, les preguntó. Se sintió como si fuera bueno, dijo Caridad pensativamente. Como cuando papá nos cargaba antes de dormir, añadió Esperanza con nostalgia. Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Luz María. Sus hijas tenían muy pocos recuerdos de su padre, y el hecho de que hubieran sentido esa conexión con el doctor le daba tranquilidad. Está bien, les dijo finalmente. Pueden ir a las lecciones de baile, pero quiero conocer al doctor Alejandro antes del festival. ¿Puedes venir con nosotras el sábado?, preguntó Esperanza. Tengo que trabajar el sábado por la mañana, pero puedo pasar a recogerlas por la tarde y conocer al doctor. Las gemelas se emocionaron con la idea de que su madre conociera a su nuevo papá temporal. El sábado por la mañana, Alejandro llegó a la casa de Patricia 1 hora antes de la cita con las gemelas. Estaba nervioso, aunque no sabía exactamente por qué. Había atendido a miles de niños en su carrera, pero esto era diferente. Esto era personal. Patricia lo encontró en el patio, arreglando las sillas y limpiando un espacio que ya estaba perfectamente limpio. Alejandro, estás más nervioso que un interno en su primera cirugía, le dijo Patricia con diversión. Son solo 2 niñas de 7 años. Es diferente, murmuró Alejandro. En el hospital sé exactamente qué hacer. Aquí no tengo ni idea de cómo ser un padre, aunque sea temporal. No tienes que ser perfecto, Alejandro. Solo tienes que ser tú mismo y mostrarles que te importan. A las 10 en punto, llegaron la maestra Esperanza y las gemelas. Las niñas corrieron hacia Alejandro con la naturalidad de quienes ya han decidido que alguien es importante en sus vidas. ¡Doctor Alejandro!, gritó Esperanza, abrazándolo por la cintura. «Ya llegamos para aprender a bailar», añadió Caridad, colgándose de su brazo. Alejandro sintió esa misma calidez en el pecho que había experimentado la semana anterior. Era increíble cómo la alegría de las niñas era contagiosa. «Niñas, quiero que conozcan a mi amiga Patricia», les dijo, presentando a la enfermera. «Ella nos va a prestar su hermosa casa para practicar». Las gemelas se acercaron tímidamente a Patricia, quien se agachó para estar a su altura. «Hola, hermosas. Alejandro me ha contado todo sobre ustedes. Estoy muy emocionada de ayudarlas a prepararse para su gran día. ¿Usted también sabe bailar?», preguntó Caridad. «Un poquito», respondió Patricia con una sonrisa. «Pero el doctor Alejandro va a ser su pareja de baile oficial». Durante la siguiente hora, Patricia puso música de vals en su sistema de sonido y Alejandro intentó recordar los pasos básicos que había aprendido décadas atrás en algunas clases sociales de la universidad. Las gemelas se rieron cuando él tropezó con sus propios pies y él se rió cuando ellas confundieron izquierda con derecha. «No se preocupen», les dijo Alejandro después de un intento particularmente desastroso. «Tenemos 3 semanas para perfeccionarlo». «¿Y si no aprendemos bien?», preguntó Esperanza con preocupación. «Entonces seremos el trío más simpático del festival», respondió Alejandro. «Lo importante no es bailar perfecto. Lo importante es divertirnos juntos». A la 1 de la tarde apareció Luz María para recoger a las gemelas. Llegó caminando desde la parada del autobús, vestida con su uniforme de empleada doméstica y cargando una bolsa con los materiales de limpieza que usaba en su trabajo de los sábados. Las gemelas corrieron hacia su madre. «Mamá, mamá, ya empezamos a aprender», gritó Esperanza,
Y el doctor Alejandro es muy chistoso cuando se tropieza, añadió Caridad. Luz María se acercó tímidamente hacia donde estaban Alejandro y Patricia. Era una mujer pequeña, de complexión delgada, con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejaban la fortaleza de quien ha enfrentado la vida sola. «Doctor», le dijo con respeto, «soy Luz María Morales, la mamá de las niñas». Alejandro se acercó y le extendió la mano cálidamente. «Señora Morales, es un placer conocerla. Esperanza y Caridad son niñas extraordinarias. Quería agradecerle personalmente por lo que está haciendo por mis hijas», dijo Luz María con voz emocionada. «No sabe lo que significa para ellas. Señora Morales, quiero que sepa que yo también estoy recibiendo mucho de esta experiencia. Sus hijas me están enseñando cosas que no sabía que necesitaba aprender». Luz María estudió el rostro de Alejandro, buscando signos de falsedad o condescendencia, pero solo encontró sinceridad genuina. «¿Puedo preguntarle por qué decidió ayudarlas?», le dijo directamente. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Señora Morales, he pasado 30 años cuidando a los hijos de otras personas, pero nunca he tenido la oportunidad de ser importante para un niño más allá de ser su médico. Cuando sus hijas me pidieron ser su papá por una noche, me dieron la oportunidad de experimentar algo que siempre he querido pero nunca he tenido. ¿Usted no tiene hijos?». «No, mi exesposa y yo no pudimos tener hijos, y después del divorcio me enfoqué completamente en el trabajo». Luz María asintió comprensivamente. «¿Y está seguro de que puede comprometerse con esto? Mis hijas ya se encariñaron mucho con usted, señora Morales. Le prometo que voy a estar ahí para ellas el día del festival, y si me lo permite, me gustaría seguir siendo parte de sus vidas después también». Los ojos de Luz María se llenaron de lágrimas. «Doctor, mis hijas han tenido muy pocas figuras masculinas positivas en sus vidas. Si usted está dispuesto a ser como un abuelo o tío para ellas, sería una bendición». «Me encantaría», respondió Alejandro sin dudar. Las gemelas, que habían estado escuchando la conversación, se acercaron corriendo. «¿Eso significa que el doctor Alejandro va a seguir siendo nuestro amigo después del festival?», preguntó Esperanza con esperanza. «Ore, si él quiere y ustedes quieren», respondió su madre. «Sí queremos», gritaron las gemelas al unísono, abrazando nuevamente a Alejandro. Durante las siguientes 2 semanas, algo hermoso comenzó a florecer entre Alejandro y las gemelas. Cada sábado se reunían en casa de Patricia para practicar el vals, pero las sesiones se habían convertido en mucho más que lecciones de baile. Alejandro comenzó a llegar más temprano cada sábado, trayendo desayuno para todos, pan dulce de la panadería La Ideal, chocolate caliente y frutas frescas. Las gemelas esperaban estos desayunos con tanta emoción como las lecciones de baile. «Doctor Alejandro», le dijo Caridad durante el segundo sábado, «¿por qué nos trae desayuno tan rico?». «Porque así hacen los papás», respondió Alejandro sin pensarlo, antes de darse cuenta de lo que había dicho. Las niñas se miraron con sonrisas enormes. «¿Eso significa que ya somos como sus hijas?», preguntó Esperanza. «Significa que ustedes ya son muy importantes para mí», respondió Alejandro, emocionándose. Durante esas 2 semanas, Alejandro descubrió cosas sobre ser padre sustituto que nunca había imaginado. Aprendió que las niñas necesitaban constante aliento cuando se frustraban con los pasos de baile. Descubrió que tenían personalidades completamente diferentes. Esperanza era audaz y directa, mientras que Caridad era reflexiva y sensible. También aprendió sobre sus miedos. Un sábado, Caridad se lastimó levemente el pie durante la práctica y comenzó a llorar no solo por el dolor, sino por el terror de que su lesión arruinara el festival. «¿Y si no puedo bailar en el festival?», sollozó entre lágrimas. Alejandro la cargó suavemente y la examinó el pie con su experiencia médica. «Caridad,
Mi amor, es solo un pequeño golpe. Va a sanar perfectamente, pero aunque no sanara, encontraríamos una manera de que participaras en el festival. ¿Cómo? ¿Podríamos bailar sentados? ¿No podríamos inventar un baile nuevo donde no necesitaras usar ese pie? No hay nada que pueda impedir que estemos juntos en tu gran día. Caridad dejó de llorar y lo abrazó fuertemente. De verdad haría eso por mí. Haría cualquier cosa por ti y por Esperanza. Esperanza, quien había estado observando la escena, se acercó y también abrazó a Alejandro. Doctor Alejandro, ¿puedo decirle algo? Por supuesto. Ya no me siento triste por no tener papá. Ahora me siento feliz porque lo tengo a usted. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que las gemelas habían llenado un vacío en su vida que era más grande de lo que había imaginado. Patricia, quien observaba estas interacciones cada sábado, notó cambios profundos no solo en las niñas, sino en Alejandro. El médico serio y solitario que había conocido durante años se estaba transformando en alguien más cálido, más relajado y definitivamente más feliz. Alejandro, le dijo Patricia una tarde después de que las gemelas se habían ido, ¿te has dado cuenta de cómo has cambiado? ¿Cómo he cambiado? Sonríes más, hablas más y por primera vez en años no mencionas el hospital en nuestras conversaciones. Alejandro reflexionó sobre las palabras de su amiga. Era cierto, los sábados con las gemelas se habían convertido en el momento más esperado de su semana. Los días entre semana ya no eran solo tiempo que pasaba hasta poder regresar al hospital, ahora eran tiempo que pasaba hasta poder ver a Esperanza y Caridad nuevamente. Creo que ellas me están sanando de una soledad que ni siquiera sabía que tenía, admitió Alejandro. ¿Y has pensado en lo que va a pasar después del festival? Luz María me dijo que puedo seguir siendo parte de sus vidas. Estoy pensando en pedirles si puedo ser como su abuelo adoptivo. Alejandro, eso sería maravilloso. Mientras tanto, en la escuela, las gemelas se habían convertido en las estudiantes más emocionadas de toda la clase. Su maestra notó cambios dramáticos en su comportamiento. Participaban más en clase, sonreían constantemente y hablaban con orgullo sobre su doctor Alejandro a cualquiera que quisiera escuchar. Patricio Mendoza, el niño que las había insultado weeks antes, se acercó a ellas un día, durante el recreo. «Oigan», les dijo tímidamente, «mi mamá me dijo que me disculpara por lo que les dije la vez pasada». Las gemelas lo miraron sin rencor. «Está bien», dijo Esperanza generosamente. «Ya tenemos papá para el festival». «¿Sí? ¿Quién es?» «Es un doctor muy bueno y muy chistoso», respondió Caridad con orgullo. «Y nos va a enseñar a bailar vals perfecto». Patricio se alejó, sintiéndose avergonzado de sus palabras crueles anteriores. La maestra Esperanza observaba estos intercambios con profunda satisfacción. Su decisión de buscar ayuda para las gemelas había resultado en algo mucho más hermoso de lo que había imaginado. Una semana antes del festival, Patricia llevó a cabo su plan secreto para los vestidos de las gemelas. Había contactado a su amiga Esperanza Vidal, una costurera experta que había trabajado durante años creando vestidos para ocasiones especiales. Esperanza, le había dicho Patricia por teléfono, necesito que hagas algo muy especial para dos niñas que significan mucho para mi amigo. ¿Qué necesitas? 2 vestidos idénticos para un festival escolar. Pero quiero que sean los vestidos más hermosos que hayas hecho jamás. La costurera había aceptado el encargo con entusiasmo, especialmente después de que Patricia le contara la historia completa de las gemelas y el doctor Alejandro. El miércoles por la tarde, Patricia llegó a la casa de Luz María con 2 cajas grandes envueltas en papel de regalo dorado. «Señora Morales», le dijo cuando Luz María abrió la puerta, «soy Patricia Ramos, la amiga del doctor Alejandro». «Patricia,
Pase, por favor. Las niñas están haciendo tarea, pero les va a dar mucho gusto verla. Cuando las gemelas vieron a Patricia, corrieron a abrazarla. «Patricia, ¿qué trae en esas cajas?», preguntó Esperanza con curiosidad. «Son sorpresas para ustedes, pero primero quiero hablar con su mamá». Patricia se dirigió a Luz María. «Señora Morales, sé que usted está preocupada por la ropa para el festival. Quiero que sepa que esto es un regalo de corazón, no caridad». Luz María miró las cajas con una mezcla de gratitud y preocupación. «Patricia, no puedo aceptar. Señora Morales, con todo respeto, no es para usted, es para las niñas, y es tanto para mi felicidad como para la de ellas». «¿Podemos abrir las cajas?», preguntó Caridad con impaciencia. «¡Ábranse!», respondió Patricia con una sonrisa. Las gemelas abrieron las cajas cuidadosamente y se quedaron sin habla. Dentro había 2 vestidos idénticos de color azul cielo, hechos de tela suave y brillante, con faldas que giraban perfectamente para bailar vals, y pequeños detalles bordados a mano que los hacían únicos y especiales. «Son los vestidos más bonitos del mundo», gritó Esperanza, levantando su vestido y presionándolo contra su cuerpo. «¿De verdad son para nosotras?», murmuró Caridad, tocando la tela con reverencia. «Son suyos», confirmó Patricia. «Y esperen, que no es todo». Patricia sacó de una bolsa más pequeña 2 pares de zapatos blancos de charol, 2 diademas delicadas con flores pequeñas y 2 pequeños bolsitos de mano a juego con los vestidos. Luz María tenía lágrimas en los ojos. «Patricia, esto es demasiado. No es demasiado. Es exactamente lo que las niñas merecen». Las gemelas se probaron los vestidos inmediatamente y les quedaban perfectos. Cuando se miraron en el espejo del dormitorio de su madre, se vieron transformadas en pequeñas princesas. «Mamá, ¿parecemos princesas?», preguntó Esperanza, girando para hacer que la falda volara. «Parecen las niñas más hermosas del mundo», respondió Luz María con voz quebrada por la emoción. «Esperen a que el doctor Alejandro nos vea», dijo Caridad. «Se va a sorprender mucho». Patricia sonrió imaginando la reacción de su amigo cuando viera a las gemelas vestidas como princesas. Esa noche, Patricia le contó a Alejandro sobre su visita a las gemelas, pero no le describió los vestidos, queriendo que fuera una sorpresa. «¿Cómo reaccionaron?», preguntó Alejandro. «Como 2 niñas que acaban de descubrir que realmente van a vivir un cuento de hadas». «Patricia, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Alejandro, verte feliz es todo el agradecimiento que necesito». El día del festival del Día del Padre amaneció despejado y hermoso. Alejandro se despertó con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde sus años de estudiante de medicina. Se había comprado un traje nuevo para la ocasión, un traje azul marino que Patricia le había ayudado a elegir, camisa blanca y una corbata azul que había coordinate perfectamente con los vestidos de las gemelas. A las 5 de la tarde, Alejandro llegó a la casa de las gemelas para recogerlas. Había alquilado un automóvil más grande y elegante para la ocasión, queriendo que las niñas se sintieran especiales durante todo el evento. Cuando tocó la puerta, Luz María la abrió con una sonrisa radiante. «Doctor Alejandro, las niñas están casi listas. Se han estado preparando desde las 2 de la tarde. ¿Puedo verlas?» «Esperanza, Caridad, su papá está aquí», gritó Luz María hacia el dormitorio. Alejandro sintió una emoción especial al escuchar que Luz María se había referido a él como su papá. Las gemelas aparecieron en la sala y Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Los vestidos azul cielo las hacían lucir como 2 pequeñas princesas idénticas. Sus rostros brillaban de emoción y sus ojos reflejaban una felicidad pura. «¿Cómo nos vemos?», preguntó Esperanza, haciendo una pequeña reverencia. «Se ven absolutamente perfectas», respondió Alejandro con voz emocionada. «Son las niñas más hermosas que he visto en mi vida». «Y usted se ve muy guapo también», añadió Caridad. «Parecemos una familia de verdad»,
Alejandro se agachó para estar a la altura de las niñas. ¿Están listas para bailar? ¡Sí!, gritaron las gemelas al unísono. ¿Ya no están nerviosas? Un poquito, admitió Esperanza. ¿Y usted? También un poquito, pero vamos a estar juntos, así que todo va a salir perfecto. Luz María tomó varias fotografías de Alejandro con las gemelas antes de que se fueran. Había decidido que, aunque no podía asistir al festival debido a su trabajo nocturno, quería tener recuerdos de este momento especial. Doctor Alejandro, le dijo mientras se preparaban para salir, cuide a mis niñas, las cuidaré como si fueran mis propias hijas, prometió Alejandro. Cuando llegaron a la escuela, el auditorio ya estaba lleno de familias. Había papás con trajes elegantes, niñas con vestidos hermosos, y un ambiente de celebración que llenaba el aire. Las gemelas caminaron con orgullo hacia el área donde se reunían los participantes, cada una tomando una mano de Alejandro. «Todas las niñas nos están viendo», murmuró Caridad. «Es porque se ven hermosísimas», respondió Alejandro. La maestra Esperanza se acercó a ellos con una sonrisa enorme. «Doctor Alejandro, niñas, se ven increíbles». «Maestra, gracias por hacer esto posible», le dijo Alejandro con profunda gratitud. «Gracias a usted por ser tan generoso». Mientras esperaban su turno para bailar, Alejandro notó cómo las gemelas interactuaban con confianza con las otras niñas y sus padres. Ya no eran las niñas tímidas y tristes que había conocido hace un mes. Eran niñas seguras de sí mismas que sabían que eran amadas y valoradas. «¿Están listos?», preguntó la coordinadora del festival cuando llegó su turno. «Listos», respondió Alejandro, ofreciendo una mano a cada gemela. Cuando la música del vals comenzó a sonar, Alejandro y las gemelas entraron al centro del auditorio. Habían practicado durante semanas para este momento y aunque los pasos no eran perfectos, bailaron con una gracia que venía del amor genuino que sentían los unos por los otros. Los padres y madres en la audiencia observaban con admiración y muchos con lágrimas en los ojos. Era evidente que la conexión entre el doctor elegante y las dos pequeñas gemelas era real y profunda. A mitad de la canción, Alejandro se agachó para estar a la altura de las niñas mientras continuaban bailando, y en voz baja les dijo: «Esperanza, Caridad, quiero que sepan que este ha sido el honor más grande de mi vida». «¿De verdad?», murmuró Esperanza. «De verdad, ustedes me han enseñado lo que significa amar sin condiciones». Cuando la música terminó, toda la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. No era solo por el baile, era por la belleza de ver a tres personas que se habían encontrado y formado una familia del corazón. Las gemelas se abrazaron a Alejandro en el centro del auditorio, y en ese momento, él supo que su vida había cambiado para siempre. Después del festival, mientras otras familias se despedían y se iban a casa, Alejandro, las gemelas y Luz María, quien había llegado justo a tiempo para ver el baile, se sentaron en una banca del patio de la escuela. «Niñas», dijo Alejandro, «tengo algo importante que preguntarles». Las gemelas lo miraron con atención. «Estos últimos weeks han sido los más felices de mi vida. Ustedes me han enseñado lo que significa ser papá, y no quiero que eso termine». «Nosotras tampoco queremos que termine», dijo Caridad rápidamente. «¿Qué está proponiendo, doctor?», preguntó Luz María. Alejandro respiró profundamente antes de continuar. «Quiero ser parte oficial de la familia. Quiero ser el abuelo adoptivo de las niñas. Quiero estar en sus cumpleaños, en sus graduaciones, en todos los momentos importantes de sus vidas». «¿De verdad?», preguntó Esperanza con los ojos brillantes. «¿De verdad? Y también quiero ayudar económicamente. Quiero que las niñas tengan oportunidades de estudiar, de aprender música o arte, de hacer todas las cosas que merecen hacer». Luz María se quedó callada por un momento, procesando la propuesta. «Doctor Alejandro», dijo finalmente, «¿está seguro de que eso es lo que quiere? Nosotras no somos familia de sangre». «Señora Morales»,
la interrumpió Alejandro suavemente. He aprendido que la familia no se define por la sangre, se define por el amor. Y yo amo a estas niñas como si fueran mis propias nietas. Las gemelas se miraron entre ellas antes de que Esperanza tomara la palabra. Mamá, ¿podemos tener un abuelo? ¿Ustedes quieren al doctor Alejandro como abuelo?, preguntó Luz María. ¡Sí!, gritaron las gemelas al unísono. Luz María miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. Doctor, usted ha sido una bendición para nosotras. Si usted quiere ser parte de nuestra familia, nosotras estaríamos honradas de ser parte de la suya. Alejandro sintió una emoción tan profunda que apenas pudo hablar. Entonces es oficial, dijo con voz quebrada. Tau, soy oficialmente el abuelo más afortunado del mundo. Las gemelas se abalanzaron sobre él en un abrazo grupal que selló su nueva relación familiar. 6 meses después del festival, la vida de Alejandro había cambiado completamente. Había reducido sus horas en el hospital para pasar más tiempo con las gemelas. Los sábados ya no eran días solitarios. Eran días llenos de aventuras con Esperanza y Caridad. Había inscrito a las niñas en clases de piano, pintura y natación. También había establecido un fondo educativo para asegurar que pudieran asistir a la universidad cuando llegara el momento. Pero más importante que el apoyo financiero era el apoyo emocional que se daban mutuamente. Alejandro había encontrado el propósito y la alegría que había estado buscando toda su vida, y las gemelas tenían una figura paterna que las amaba incondicionalmente. Los domingos se habían convertido en días familiares especiales. Alejandro, Luz María y las gemelas iban a misa juntos, luego a desayunar, y después pasaban el día en el parque o visitando museos. Abuelo Alejandro, le dijo Caridad un domingo mientras caminaban por el jardín botánico, ¿usted se siente feliz? Más feliz de lo que jamás pensé que podía ser, respondió Alejandro honestamente. Y ya no se siente solo. Nunca me siento solo cuando estoy con ustedes. Y cuando no estoy con ustedes, ya no me siento solo porque sé que las voy a ver pronto. Esperanza se acercó corriendo desde donde había estado persiguiendo mariposas. Abuelo, ¿sabía que el doctor más feliz del hospital es usted? ¿Cómo sabes eso? Porque la señora Patricia nos dijo que usted sonríe todo el tiempo ahora y que antes nunca sonreía. Alejandro rió, dándose cuenta de que era cierto. Patricia tenía razón. Había cambiado completamente. Esa noche, mientras arropaba a las gemelas en su cama, algo que había comenzado a hacer los domingos cuando se quedaba a cenar, Caridad le hizo una pregunta que lo sorprendió. Abuelo Alejandro, ¿usted cree que nuestro papá del cielo está feliz de que lo tengamos a usted? Alejandro reflexionó cuidadosamente antes de responder. Creo que su papá del cielo está muy feliz de saber que ustedes tienen a alguien más que las ama. Y creo que él me está ayudando a ser el mejor abuelo que puedo ser para ustedes. ¿De verdad?, preguntó Esperanza. ¿De verdad? A veces siento como si él me estuviera susurrando qué hacer para hacerlas felices. Las gemelas sonrieron y se acurrucaron en sus camas. Abuelo Alejandro, murmuró Caridad justo antes de quedarse dormida, gracias por ser nuestro papá en el festival. Y gracias por ser nuestro abuelo para siempre, añadió Esperanza. Alejandro se quedó sentado por unos minutos más, observando a las dos niñas que habían transformado su vida. Se dio cuenta de que la soledad que había sentido durante años no había sido causada por la falta de una esposa o hijos biológicos. Había sido causada por la falta de amor incondicional en su vida. Y ahora, gracias a dos pequeñas gemelas que habían tenido el valor de pedirle que fuera su papá por una noche, había encontrado el tipo de amor que había estado buscando toda su vida. 10ª parte. El legado del amor. 5 años después del primer festival, Alejandro se encontraba nuevamente en el auditorio de la escuela primaria Benito Juárez, pero esta vez como espectador.
Las gemelas, ahora de 12 años, estaban participando en su ceremonia de graduación de 6º grado. Esperanza había sido elegida como la estudiante con las mejores calificaciones de su generación, y Caridad había ganado el premio de arte por un dibujo que había hecho de su familia, su mamá, su abuelo Alejandro y ella y su hermana, todos tomados de la mano. ¿Están nerviosas?, les preguntó Alejandro antes de la ceremonia. Un poquito, admitió Esperanza, pero no tanto como cuando bailamos vals por primera vez. Ese día fue el mejor día de nuestras vidas, añadió Caridad. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, aunque creía saber la respuesta. Porque fue el día que usted se convirtió en nuestro abuelo, respondió Esperanza. Y porque aprendimos que a veces las familias se forman de maneras inesperadas, añadió Caridad con la sabiduría de alguien que había madurado mucho en los últimos años. Durante la ceremonia, cuando llamaron a Esperanza al pódium para recibir su premio, ella se acercó al micrófono y pidió permiso para decir algunas palabras. Quiero agradecerle a mi mamá por trabajar tan duro para darnos todo lo que necesitamos, comenzó con voz clara y confiada. Y quiero agradecerle a mi abuelo Alejandro, quien nos enseñó que el amor no tiene que ver con la sangre, sino con el corazón. La audiencia aplaudió mientras Alejandro se secaba discretamente las lágrimas. Cuando Caridad recibió su premio de arte, también pidió decir algunas palabras. Mi dibujo se llama Mi familia del corazón, explicó, porque aprendí que las mejores familias son las que se eligen con amor. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el automóvil, Luz María se acercó a Alejandro. Doctor Alejandro, le dijo, ¿se da cuenta de lo que ha logrado? ¿Qué he logrado? Ha criado a 2 niñas extraordinarias. Ha sido el padre que ellas necesitaban y el abuelo que siempre soñé que tuvieran. Luz María, ellas me han dado mucho más a mí de lo que yo les he dado a ellas. ¿Cómo es eso? Me dieron un propósito. Me enseñaron que el éxito no se mide solo por las vidas que salvas en el hospital, sino por las vidas que tocas con amor en el hogar. Esa noche, durante la cena de celebración en casa de Luz María, las gemelas le dieron una sorpresa a Alejandro. Abuelo, dijo Esperanza, tenemos algo para usted. Las niñas desaparecieron en su habitación y regresaron con un álbum de fotografías que habían estado preparando en secreto durante meses. Es un álbum de todos nuestros momentos juntos, explicó Caridad, entregándole el libro. Alejandro abrió el álbum y encontró fotografías del primer día que se conocieron, de las lecciones de baile en casa de Patricia, del festival, de cumpleaños, de domingos en el parque, de navidades y de cientos de momentos pequeños pero preciosos que habían compartido. En la primera página había una nota escrita con la letra cuidadosa de las niñas. Para nuestro abuelo Alejandro, quien nos enseñó que los mejores papás son los que eligen serlo con el corazón. Gracias por bailar con nosotras esa primera noche y por seguir bailando con nosotras en la vida todos los días. Con amor eterno, esperanza y caridad. Alejandro no pudo contener las lágrimas mientras pasaba las páginas, reviviendo cada momento capturado en fotografías. ¿Le gusta?, preguntó Caridad con ansiedad. Es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida, respondió Alejandro con voz quebrada. ¿Sabe qué es lo más bonito del álbum?, preguntó Esperanza. ¿Qué? Que todavía tiene muchas páginas vacías para llenar con más recuerdos. Porque usted va a estar con nosotras para siempre, ¿verdad, abuelo?, preguntó Caridad. Para siempre, prometió Alejandro, abrazando a sus 2 nietas del corazón. Luz María observaba la escena con profunda gratitud. Sus hijas habían encontrado no solo una figura paterna, sino un abuelo que las amaba con la devoción de quien había esperado toda una vida para tener una familia. 10 años después del primer festival del Día del Padre, el doctor Alejandro Herrera, ahora de 68 años y oficialmente jubilado, se encontraba nuevamente en un auditorio escolar.
Esta vez era la ceremonia de graduación de preparatoria de las gemelas, ahora de 17 años. Esperanza había sido aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, inspirada por su abuelo para seguir una carrera dedicada a ayudar a otros. Caridad había sido aceptada en la Facultad de Psicología, con el sueño de trabajar con niños que habían perdido a sus padres. ¿Están nerviosas por empezar la universidad?, les preguntó Alejandro durante el desayuno antes de la ceremonia. Un poco, admitió Esperanza, pero sabemos que usted va a estar ahí para apoyarnos. Siempre, confirmó Alejandro. Aunque estén en la universidad, sigo siendo su abuelo. Abuelo, dijo Caridad pensativamente. ¿Se acuerda de cuando éramos pequeñas y le pedimos que fuera nuestro papá para el festival? Por supuesto, fue el día que cambió mi vida. Nosotras también cambiamos ese día, reflexionó Esperanza. Aprendimos que no importa cómo empiece tu historia, lo que importa es quién elige quedarse y escribir el resto contigo. ¿Y sabe qué más aprendimos?, añadió Caridad. ¿Qué? Que los milagros no siempre son cosas grandes y dramáticas. A veces son tan simples como un doctor amable que dice sí cuando dos niñas le piden que baile con ellas. Alejandro sintió la misma emoción que había sentido aquel primer día en el hospital. Estas dos jóvenes extraordinarias habían crecido hasta convertirse en mujeres sabias y compasivas, y él había tenido el privilegio de ser parte de su transformación. Niñas, les dijo, usando el término cariñoso que nunca había dejado de usar, quiero que sepan que ser su abuelo ha sido el logro más grande de mi vida. ¿Más grande que salvar todas esas vidas en el hospital?, preguntó Esperanza. Mucho más grande, porque ustedes me salvaron a mí. Durante la ceremonia de graduación, cuando cada estudiante fue llamado al escenario, Alejandro aplaudió con orgullo paternal cuando escuchó los nombres: Esperanza Morales Herrera y Caridad Morales Herrera. Las gemelas habían decidido agregar legalmente su apellido como una forma de honrar su relación familiar. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para celebrar, Alejandro se encontró rodeado de otros padres y abuelos que conocían la historia de cómo había llegado a formar parte de la familia Morales. Doctor Herrera, le dijo el padre de uno de los compañeros de clase de las gemelas, mi hijo me contó que usted no es el abuelo biológico de Esperanza y Caridad. Eso es correcto, respondió Alejandro. ¿Puedo preguntarle cómo terminó siendo parte de su familia? Alejandro miró hacia donde las gemelas estaban tomándose fotografías con sus compañeros de clase, radiantes de felicidad y confianza. Hace 10 años, 2 niñas pequeñas me pidieron que fuera su papá por una noche para poder bailar en un festival escolar. Accedí porque pensé que les estaba haciendo un favor. Resultó que ellas me estaban haciendo el favor más grande de la vida. Y así de simple fue, así de simple y así de complicado. El amor verdadero siempre es simple en su esencia, pero transformador en sus efectos. Esa noche, en la cena de celebración en casa, Luz María levantó su copa de agua para hacer un brindis. Quiero brindar por mi familia, dijo con orgullo, por mis hijas que han crecido hasta convertirse en mujeres extraordinarias. Y por Alejandro, quien demostró que la paternidad no se define por la biología, sino por la presencia, la paciencia y el amor incondicional. Y queremos brindar por usted, abuelo, añadió Esperanza, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia, y nunca es demasiado temprano para ofrecerle amor a alguien que lo necesita. Por el hombre que cambió nuestras vidas cuando accedió a bailar con 2 niñas desconocidas, concluyó Caridad. Alejandro levantó su copa, pero antes de brindar, quiso decir algo. Quiero brindar por ustedes 3, las mujeres más importantes de mi vida. Luz María, por confiar en un extraño con sus tesoros más preciados. Esperanza y Caridad, por enseñarme que la familia se construye con amor, no con sangre.
Y por enseñarnos, agregó Esperanza, que a veces la respuesta a una oración llega disfrazada de un médico solitario que también necesita ser salvado. Mientras brindaban, Alejandro reflexionó sobre el camino que lo había llevado a este momento. Había comenzado como un médico brillante pero solitario, que había dedicado su vida a salvar a otros, pero había olvidado cómo salvarse a sí mismo. Ahora, a los 68 años, se daba cuenta de que su verdadera vocación no había sido solo la medicina, había sido aprender a amar y ser amado incondicionalmente. Y esa lección había llegado de la manera más inesperada, a través de dos pequeñas niñas que habían tenido el valor de pedirle que fuera su papá por una noche. Esa noche se había convertido en una vida entera de amor paternal, y Alejandro sabía que había sido el hombre más afortunado del mundo. Mientras las gemelas se preparaban para comenzar sus carreras universitarias, Alejandro sabía que su papel como abuelo evolucionaría, pero nunca terminaría. Había aprendido que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, distancia o circunstancias. Y todo había comenzado con una simple pregunta de dos niñas huérfanas. ¿Podría ser nuestro papá por una noche? La respuesta había sido sí, y ese sí había cambiado 3 vidas para siempre. Mientras se despedía de las gemelas esa noche, Caridad le hizo una última pregunta. Abuelo, si pudiera regresar al pasado, ¿cambiaría algo de lo que pasó? Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Solo una cosa, dijo finalmente. ¿Qué? Me habría dicho sí a ustedes más rápido. Las gemelas rieron y lo abrazaron con la misma intensidad con la que lo habían abrazado aquel primer día en el hospital. Abuelo, murmuró Esperanza en su oído, gracias por decirnos sí cuando más lo necesitábamos, y gracias por seguir diciéndonos sí todos los días desde entonces, añadió Caridad. Mientras Alejandro conducía de regreso a su casa esa noche, se dio cuenta de que su apartamento ya no se sentía vacío. Estaba lleno de recuerdos, fotografías, dibujos de las gemelas y, sobre todo, estaba lleno de amor. Se quedó dormido esa noche sonriendo, sabiendo que al día siguiente las gemelas lo llamarían para contarle sobre sus planes para la universidad, como lo habían hecho todos los días durante los últimos 10 años. Y en sus sueños bailaba vals nuevamente con 2 pequeñas niñas de 7 años en un auditorio lleno de aplausos en el momento que había cambiado sus vidas para siempre. Fin. Esta historia está dedicada a todos los adultos que han abierto sus corazones para amar a niños que no son suyos por sangre, pero que se convierten en suyos por elección. Y a todos los niños que han enseñado a los adultos que el amor verdadero no conoce fronteras.